Cierra los ojos un momento. Intenta recordar un verano. No un verano cualquiera. Ese verano. El verano en que España entera se paró. En que las calles se vaciaron de golpe. En que cada bar, cada salón, cada terraza con un televisor se convirtió en el lugar más importante del mundo durante 90 minutos. El verano en que un país entero respiró hondo, cruzó los dedos, y esperó. Y esperó. Y esperó. España organizó el Mundial de Fútbol de 1982. El más grande de la historia hasta ese momento. El primero con 24 selecciones. El primero con equipos de todos los continentes. El torneo al que vinieron Maradona, Zico, Platini, Rummenigge, Paolo Rossi. Los mejores jugadores del planeta. Todos aquí. En nuestros estadios. Pisando nuestra hierba. Respirando nuestro verano. Y en medio de todo eso, estaba la selección española. La selección de Arconada. De Juanito. De Camacho. De Quini. De Gordillo. Un grupo de jugadores que tenían en sus piernas el sueño de 40 millones de personas. Pero lo que nadie imaginaba. Lo que nadie, absolutamente nadie, se atrevía a decir en voz alta. Es que ese verano no iba a terminar como España esperaba. Que la ilusión más grande que este país había vivido en el fútbol iba a convertirse, poco a poco, partido a partido, en la decepción más silenciosa y más dolorosa que sus aficionados habían sentido nunca. Bienvenido al verano de 1982. Al verano del Naranjito. Al verano que, si lo viviste, nunca has podido olvidar del todo. Para entender lo que significa el verano del 82 en España, hay que entender cómo era una mañana normal en ese país. Imagina que te despiertas. Son las 8:30. Entra el sol por las persianas de madera. En la calle ya se escucha el ruido de los primeros coches, el traqueteo del carro del verdulero, el pitido lejano de un autobús. Bajas a desayunar. El bar de la esquina huele a café solo y a tostada con aceite. El televisor de la barra, uno de esos aparatos grandes de tubo con la pantalla curvada, emite el informativo de la mañana de Televisión Española. Solo hay un canal. A veces dos, si la señal del segundo llega bien. El dueño del bar, con el delantal blanco algo manchado, te pone el café sin preguntar. Ya sabe lo que quieres. Llevas años viniendo. El periódico deportivo del día, el Marca, el As, el Mundo Deportivo, está doblado sobre la barra, junto a la cafetera. En la portada, una palabra. Solo una. El Mundial. Porque en el verano del 82, en España no se habla de otra cosa. No en los bares. No en las peluquerías. No en los mercados. No en las oficinas. No en los patios de los colegios, aunque los niños ya estén de vacaciones. El Mundial ha empapado cada conversación, cada comentario, cada mirada cómplice entre desconocidos. Y eso que el torneo todavía no ha empezado. Hay algo que define perfectamente la España de 1982 y que hoy resulta casi imposible de imaginar. Cuando llega un partido importante de la selección, las calles se vacían. No a medias. No casi. Se vacían de verdad. Los comercios bajan la persiana. Los mercadillos se desmontaban antes de hora. Los taxis desaparecen. Las farmacias atienden solo emergencias. Y todo el mundo, absolutamente todo el mundo,
busca un televisor. Hay familias que tienen vecinos que no tienen tele en casa y que cada vez que hay un partido importante llaman al timbre con una botella de vino y una excusa. Los vecinos que sí tienen tele abren la puerta encantados. Se sientan todos juntos en el salón, los niños en el suelo, los mayores en el sofá, con un vaso de horchata o una cerveza fresquita. Y esperan. Y cuando el árbitro pita el inicio del partido, ese salón, esa casa, ese bar, ese pueblo entero, contiene la respiración. Eso es la España del 82. Un país que vive el fútbol como si fuera algo más que fútbol. Como si en cada partido hubiera algo que demostrar. No al rival. No al árbitro. Sino al mundo entero. En el verano de 1982, Spain no es todavía el destino turístico masivo en que se convertirá años después. Pero ese verano, algo cambia. El mundo llega a casa. De repente, en las calles de Madrid o de Barcelona o de Valencia, hay gente hablando idiomas que nunca antes se habían escuchado por esos mismos sitios. Hay argentinos que vienen a ver a Maradona y que hablan como si tuviesen toda la razón del mundo. Hay brasileños que llevan tamboriles y crean pequeños carnavales en las plazas. Hay ingleses que se sientan en las terrazas, señalan la lista del bar con el dedo y piden algo que no saben exactamente qué es pero que suena bien. Hay alemanes serios y ordenados, con sus cámaras de fotos colgadas al cuello, mirando los mapas con mucha atención. Y en todas partes, absolutamente en todas partes, hay una naranjita sonriente con camiseta de la selección española. Naranjito. Antes de hablar del primer partido, hay que hablar de Naranjito. Porque Naranjito no es solo una mascota. Es el símbolo de todo lo que España quería ser en ese verano. La historia de Naranjito empieza unos años antes, en 1979, cuando la Federación Española de Fútbol convocó un concurso para elegir la mascota oficial del torneo. Se presentaron más de 586 diseños de agencias de publicidad de todo el país. Y ganó una propuesta que venía de Sevilla. Dos creativos andaluces, José María Martín Pacheco y María Dolores Salto, de la agencia Publicidad Bellido, propusieron algo que en un primer momento dejó a mucha gente con cara de incredulidad: una naranja. Una naranja con cara. Con camiseta roja y pantalón azul de la selección española. Con los pies metidos en unas botas de fútbol. Y con un balón bajo el brazo izquierdo. El propio Martín Pacheco contó años después por qué eligió una naranja. Dijo: vi las naranjas y me pregunté, ¿por qué no? Quería evitar lo del toro y la pandereta como mascota del mundial. Y tenía razón. España podía haber elegido un torero. O un flamenco. O un toro bravo. Eligió una naranjita simpática con gorra. Cuando presentaron a Naranjito oficialmente, en mayo de 1979, las críticas fueron feroces. Parece la calabaza Ruperta del 1, 2, 3, decían algunos. Tiene pésima simetría, decían los expertos en diseño. Es demasiado infantil para representar a España en el mayor evento deportivo del mundo, decían los que todo lo saben. Los propios creadores reconocieron años después que los pusieron a parir. Y sin embargo, Naranjito se convirtió en el fenómeno de masas más inesperado de aquel verano. Los niños lo adoraban. Las madres lo bordaban en camisetas. Los abuelos lo compraban en peluche para los nietos. Se calculó que durante 1981 y 1982 se vendieron más de 12 millones de productos con su imagen.
12 millones. En un país de 40 millones de personas. Hubo cromos de naranjito, caramelos de naranjito, relojes de naranjito, carpetas de colegio de naranjito, vasos, platos, bolígrafos, llaveros, gorras, zapatillas. Y además, una serie de dibujos animados. Fútbol en Acción se llamaba la serie. Una coproducción entre España y Japón. Naranjito tenía amigos, su novia la mandarina Clementina, su primo el limón citronio y un robot pera llamado Imarchi. Y claro, había villanos, el malvado Suspa y sus secuaces los Cocos. Los niños españoles la veían los sábados por la tarde en televisión española. Y cuando terminó la serie, cuando el verano del 82 acabó, más de un niño se quedó con la sensación de que había perdido a un amigo. Hoy, Naranjito está considerado uno de los grandes iconos de la cultura popular española de los años 80. Ha aparecido en tatuajes, en camisetas vintage, en exposiciones de arte retro. La naranjita que pusieron a parir en 1979 lleva más de 40 años en el corazón de los españoles. Y hay algo en eso que dice más sobre España que cualquier estadística. Hay un dato que todavía hoy sorprende cuando se cuenta. El Mundial de 1982 utilizó 17 estadios repartidos en 14 ciudades distintas de España. 17 estadios. Para que os hagáis una idea, ningún mundial anterior había utilizado tantos recintos en un solo país. Y la mayoría de ellos fueron remodelados en tiempo récord, algunos casi de cero. El Camp Nou de Barcelona, que ya era enorme, fue ampliado para convertirse en el estadio de fútbol más grande de Europa, 120.000 localidades. Eso es una ciudad pequeña entera metida en un campo de fútbol. El Santiago Bernabéu de Madrid recibió una cubierta nueva que cambió su aspecto para siempre. El mismo Bernabéu que iba a ser el escenario de la gran final. En Valladolid se construyó desde cero un estadio nuevo, el José Zorrilla, que se inauguró en febrero de 1982. 4 meses antes del torneo. Lo terminaron en el último momento, como tantas otras cosas en España. Y luego estaban los estadios más pequeños, los que daban al torneo ese sabor especial. El Molinón de Gijón, con el mar Cantábrico al fondo. El Sánchez Pizjuán de Sevilla, donde el calor del verano andaluz haría casi imposible respirar. El José Rico Pérez de Alicante. El Balaídos de Vigo, envuelto en esa niebla atlántica que a veces convierte los atardeceres gallegos en algo de cuento. Para que toda España, y el mundo entero, pudiera ver los partidos en directo por televisión, se levantó en Madrid una torre de comunicaciones que cambió el horizonte de la capital para siempre. Torre España. Ese edificio que hoy los madrileños llaman el Pirulí y que sigue siendo uno de los puntos de referencia del paisaje urbano de Madrid. Se construyó específicamente para garantizar la señal de televisión del Mundial. Y funcionó. Las imágenes de España 82 llegaron a todo el mundo con una calidad que en aquella época era simplemente asombrosa. Pero quizás lo más sorprendente de toda la organización del Mundial del 82 es algo que muy poca gente recuerda hoy. Los carteles oficiales del torneo. Porque la FIFA no encargó un solo cartel genérico. Encargó 15 carteles distintos. Uno para cada ciudad sede. Y para hacerlos, llamaron a los mejores artistas plásticos de España y del mundo. El cartel de Barcelona lo hizo Antoni Tapies. El de Bilbao, Eduardo Chillida. El de Sevilla, Antonio Saura. El de Valencia, Valerio Adami.
El de Madrid, Eduardo Arroyo. El de Vigo, Jean-Michel Follon. El de Zaragoza, el belga Paul Barry. Y el cartel general del torneo, el que representaba a toda la Copa del Mundo, lo diseñó Joan Miró. El maestro catalán del arte moderno, con sus colores primarios y sus formas orgánicas, dio al Mundial de 1982 una imagen que era pura poesía visual. 15 artistas para 15 ciudades. Los mejores escenarios del país. 120.000 localidades bajo el cielo de Barcelona. Un himno cantado por Plácido Domingo. España no quería solo organizar un torneo de fútbol. España quería demostrar algo. Que era capaz. Que estaba lista. Que merecía estar en el mapa del mundo. Y lo demostraron. Organizaron el mejor mundial que se había visto hasta entonces. Pero la selección española tenía otros planes. Hay algo que hay que entender desde el principio. Esta selección española de 1982 no es una selección mediocre. No en absoluto. Es, en muchos sentidos, una de las mejores generaciones de jugadores que España ha tenido en décadas. Hay calidad en cada posición. Hay nombre. Hay experiencia. Hay jugadores que son titulares en los mejores clubes del país. El problema, si es que hay un problema, no es de calidad individual. Es de otra cosa. Pero eso lo descubriremos más adelante. Primero, conozcamos a los hombres que van a llevar a España al campo. Luis Arconada. El capitán. El portero. Juega en la Real Sociedad de San Sebastián, el equipo que acaba de ganar su segunda liga consecutiva. Para que os hagáis una idea del nivel de Arconada, hay entrenadores europeos que en ese momento lo consideran el mejor portero del continente. Alto, seguro, elegante incluso bajo los palos. De esos porteros que cuando salen a por el balón lo hacen con una convicción que tranquiliza a todo el estadio. Tiene 27 años. Está en el mejor momento de su vida. Y sobre sus hombros cae el peso de ser el guardián de toda España. José Antonio Camacho. Lateral derecho del Real Madrid. Si tuvieras que elegir una palabra para Camacho, sería guerrero. No es el lateral más elegante que ha tenido la selección española. No tiene la sutileza de otros. Pero tiene algo que vale más que cualquier habilidad técnica. Nunca, jamás, se rinde. Corre, pelea, choca, se levanta y vuelve a correr. Cada balón que le pasan es suyo. Cada metro de campo que le toca defender lo defiende como si le fuera la vida en ello. Los aficionados españoles lo adoran precisamente por eso. Porque es uno de ellos. Un tío normal que da todo lo que tiene. Rafael Gordillo. Lateral izquierdo. Del Real Betis de Sevilla. Un jugador diferente. Veloz como pocos. Con ese punto de magia en el regate que te deja clavado en el sitio. Un hombre que podía subir por la banda izquierda y convertirse en el atacante más peligroso del campo. Gordillo tiene 22 años en el verano del 82. Todavía le queda por delante una carrera larguísima. Años después fichará por el Real Madrid, con el que ganará varias ligas, pero en este momento, aquí en Valencia y Madrid, es simplemente el lateral zurdo más desequilibrante que tiene España. Pedro María Alonso, Perico Alonso. El cerebro. Mediocampista de la Real Sociedad. Un tipo que ve el juego de otra manera. Que recibe el balón y, antes de que llegue a sus pies, ya sabe a dónde va a mandarlo.
Inteligente, ordenado, sin brillo mediático pero imprescindible cuando el equipo funciona. Enrique Castro González, Quini. Aquí hay que parar un momento. Porque Quini no es solo un futbolista. Quini es una figura que en 1982 lleva 20 años siendo el hombre más querido del fútbol español. No el más glamuroso, no el más conocido fuera de España. Pero sí el más querido. El más cercano. El más nuestro. Nació en Oviedo, creció en Avilés, se hizo hombre en el Sporting de Gijón. 15 temporadas en el Molinón. 7 veces Pichichi, el premio al máximo goleador de la liga, 5 de ellas en primera división. Un número que muy pocos en la historia del fútbol español han igualado. En 1980, con 30 años, se fue al Barcelona. Y allí siguió marcando goles como si no costara nada. Pero hay algo en la historia de Quini que va más allá del fútbol. Algo que hace que cuando uno piensa en él, sienta un nudo en la garganta. El 1 de marzo de 1981, la noche en que el Camp Nou había visto ganar al Barça por 6-0 al Hércules de Alicante, con 2 goles de Quini, el delantero asturiano salió del estadio y se dirigió a su coche. Y desapareció. 25 días después, la policía lo encontró encerrado en un zulo de 3,5 metros por 2,5 metros, en el sótano de un taller de un barrio de Zaragoza. 3 desempleados zaragozanos, 2 mecánicos y un electricista, habían decidido que la mejor forma de salir de sus apuros económicos era secuestrar al futbolista más querido de España y pedir un rescate. 25 días encerrado en ese espacio diminuto. Sin luz natural. Sin poder moverse apenas. Rezando. Haciendo ejercicio para no perder la forma. Aferrándose a la idea de volver a ver a su mujer y a sus hijos. Cuando lo liberaron, España respiró como no respiraba desde hacía mucho tiempo. La misma noche de su liberación, coincidió que la selección española jugaba en Wembley contra Inglaterra. Y los locutores de radio tuvieron que interrumpir la retransmisión del partido para dar la noticia: han liberado a Quini. Han liberado a Quini. La noticia de Wembley pasó a segunda página. Quini volvió. Y no volvió con rencor. Volvió con su sonrisa de siempre. Perdonó públicamente a sus secuestradores. Renunció a la indemnización que le correspondía por ley. Y 1 año y pocos meses después de ese calvario, llegó al Mundial de 1982 dispuesto a jugar. Eso es Quini. No un ídolo de cartón piedra. No una estrella inaccesible. Un hombre de carne y hueso que había pasado por el peor momento de su vida y que seguía ahí, con las botas puestas, dispuesto a dar lo que le quedara por España. Juan Gómez González, Juanito. El extremo del Real Madrid. El 7. Si Quini es el más querido, Juanito es el más querido y el más temido al mismo tiempo. Un tipo que despierta pasiones extremas. Que cuando está bien puede con cualquier defensa del mundo. Que cuando no lo está puede desesperarte en 3 minutos. Nació en Fuengirola, en la Costa del Sol, en 1954. Vino de familia humilde. De niño, además de dar patadas al balón, llegó a dar algún que otro pase como novillero en las plazas locales. La pasión por los toros nunca se le quitó del todo. La directiva del Real Madrid lo multaría en varias ocasiones por irse a torear vaquillas en festivales benéficos. Pero su verdadero arte estaba en el campo. Ese exterior de bota derecha que utilizaba como pocos en el mundo. Esa velocidad en el arranque que dejaba a los defensas mirando donde había estado.
Esa capacidad para inventarse un regate en el último momento, cuando ya parecía que no había salida. Y ese temperamento volcánico que le generó más problemas que soluciones a lo largo de su carrera. En el partido contra Yugoslavia del primer grupo del Mundial, cuando el árbitro ordenó repetir el penalti que había fallado López Ufarte, Juanito hizo lo que cualquier espectador estaba pensando pero que ningún jugador se atrevería a hacer. Le arrebató el balón de las manos a López Ufarte y lo puso él mismo en el punto de penalti. Así era Juanito. Imprevisible. Indomable. Adorable e insufrible a partes iguales. Carlos Alonso González, Santillana. El centrodelantero del Real Madrid. El 9 clásico. Un rematador extraordinario. De esos delanteros que no necesitan 10 toques de balón para ser peligrosos. Con uno solo, en el momento exacto, hacen el gol. Santillana es el complemento perfecto de Juanito. Mientras el extremo malagueño desordena la defensa rival, el asturiano aparece en el área en el momento menos esperado. Roberto López Ufarte. El extremo de la Real Sociedad. Veloz, técnico, incansable. El hombre que en el primer partido del Mundial va a agarrar el balón, lo va a colocar en el punto de penalti y va a decidir el empate con Honduras. Pero eso ya lo contaremos. El hombre que tiene que poner en orden todas estas piezas es José Emilio Santamaría. Un uruguayo de nacimiento que jugó como central en el Real Madrid durante muchos años. Que conoce el fútbol español mejor que la mayoría de los españoles. Que tiene la calidad humana para manejar un vestuario lleno de personalidades fuertes. Pero que va a cargar, desde el primer partido, con un peso que casi ningún seleccionador ha soportado jamás, el peso de una nación entera que espera ganar el Mundial en casa. El sorteo del Mundial se celebró meses antes del torneo, y fue el primer gran acontecimiento colectivo que España vivió relacionado con el Mundial. Familias enteras se sentaron frente al televisor. Los bares pusieron las sillas en fila mirando a la pantalla. Los periódicos al día siguiente dedicaron páginas enteras a analizar el resultado. Y el resultado, para España, provocó un primer suspiro de alivio que se escuchó en toda la geografía nacional. Grupo 5, España, Yugoslavia, Irlanda del Norte, Honduras. No era el grupo de la muerte. No había Brasil. No había Alemania. No había Argentina. Yugoslavia era un rival de respeto, pero manejable. Irlanda del Norte era modesta. Y Honduras. Honduras era un debutante absoluto. La primera vez en su historia que llegaban a una Copa del Mundo. Esto está hecho, se decía en los bares. Con este grupo, España llega fácil a segunda fase. Los más optimistas ya hablaban de cuartos de final, de semifinales, de la final en el Bernabéu. El Bernabéu que acababan de reformar. Que estaba ahí, en Madrid, esperando el partido más grande. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar lo que estaba a punto de ocurrir? 16 de junio de 1982. Son las 9 de la noche en Valencia. El Estadio Luis Casanova, el mismo que décadas después se llamará Mestalla y que será el campo del Valencia CF, está lleno hasta los topes. Casi 50.000 personas. No hay un solo hueco en ninguna de las gradas. El calor todavía aprieta a esas horas. Junio en Valencia es así. La gente se abanica con el programa del partido, con el periódico del día, con lo que sea. En las gradas hay familias enteras.
abuelos con nietos, grupos de amigos que han venido de lejos, parejas con sus mejores galas. Y hay algo más. Hay nerviosismo. Ese nerviosismo especial que solo existe cuando el partido importa de verdad. Cuando no es solo fútbol. Cuando lo que está en juego es algo que no se puede medir con puntos ni con goles. La selección española sale al campo con Arconada bajo los palos, Camacho y Gordillo en las bandas, Tendillo y Alexanco de centrales, Perico Alonso, Zamora y Joaquín en el mediocampo. Arriba, Juanito, Satrústegui y López Ufarte. Enfrente, Honduras. 21 jugadores que hace apenas unos meses estaban jugando en la Liga Centroamericana y que ahora se encuentran de repente en un estadio lleno de españoles que los miran como si no existieran. Y ahí está el primer error de la noche. El exceso de confianza. No en los jugadores, quizás, sino en el ambiente, en la expectativa, en la sensación colectiva de que esto ya está ganado antes de empezar. Y el fútbol, que tiene esa costumbre irritante de no leer los periódicos, tiene preparado el primer golpe. Minuto 7. 7 minutos. Apenas 7 minutos lleva el partido cuando la defensa española pierde un balón en el mediocampo. Honduras recupera con velocidad. La defensa de Tendillo y Alexanco se queda estática un instante, ese instante que en el fútbol cuesta lo que cuesta. Y el delantero hondureño Héctor Zelaya aparece en el área española con 1 metro de ventaja sobre el defensa más cercano. Arconada sale. Tarda demasiado en decidir. Zelaya dispara. Gol. Honduras 1, España 0. El estadio enmudece. No es que se quede callado. Es que enmudece. Como si alguien le hubiera quitado el sonido al mundo entero. 49,000 personas que un segundo antes cantaban se miran ahora con cara de no entender nada. Los más mayores fruncen el ceño. Los niños no saben qué cara poner. Algunas parejas se miran. Algunos hombres bajan la cabeza. En los bares de toda España, los vasos se quedan a medias sobre la barra. Honduras. Un debutante. Ha marcado a España en el minuto 7. Lo que viene después es una de las experiencias más frustrantes que puede vivir un aficionado. España tiene el balón. España ataca. España presiona. Los córneres se acumulan. 1, 2, 4, 8, 12. 12 córneres a favor de España en un solo partido. ¿Y goles? 0. Los centros no encuentran rematador. Los remates van por encima. Los tiros rasos los para el portero hondureño Arzu, que esa noche está inspirado. La defensa hondureña, compacta, ordenada, aguanta como si el campo fuera suyo. El tiempo pasa y el marcador no cambia. Y la presión en las gradas aumenta con cada minuto que pasa. Ese murmullo de desaprobación que en los estadios españoles es tan particular. Ese ruido de 60,000 gargantas que exhalan a la vez. Minuto 65. El árbitro señala penalti. Falta de un defensa hondureño sobre Saura dentro del área. López Ufarte agarra el balón. Lo coloca en el punto. Da 3 pasos atrás. Respira. Y marca. España 1, Honduras 1. El estadio explota. Casi 50,000 personas poniéndose de pie al mismo tiempo. El grito de alivio más necesario de todo el verano. Pero es un alivio envenenado. Porque no es un gol de jugada. Es un penalti.
Y el partido lleva 65 minutos. Y se ha necesitado ese penalti para empatar con un equipo que debuta en un mundial. Hay algo que ocurre en ese partido que muy poca gente recuerda hoy y que dice todo sobre el carácter de Juanito. Porque España tuvo un segundo penalti en ese partido. Y cuando el árbitro lo señaló y el balón fue a los pies de López Ufarte para tirarlo de nuevo, Juanito hizo algo que dejó al estadio sin palabras, se acercó, le arrancó el balón de las manos a su propio compañero, y lo puso él en el punto de penalti. Él quería tirarlo. Los jugadores tuvieron que convencerlo de que se apartara. El árbitro tuvo que intervenir. Al final, López Ufarte recuperó el balón y tiró él. Pero ese momento de Juanito, ese gesto de apropiarse del balón como si fuera suyo de nacimiento, es pura esencia del personaje. Siempre fue así, Juanito. Indomable hasta en los penaltis ajenos. El partido terminó 1-1. España no había ganado al equipo debutante. En los bares de España, la gente apagaba los televisores en silencio. Los que habían hecho apuestas optimistas las guardaban en el bolsillo tratando de olvidarlas. Los más jóvenes protestaban. Los más viejos movían la cabeza con esa sabiduría resignada que da el fútbol con los años. No era el desastre total. Todavía quedaban 2 partidos en la primera fase. Pero algo había cambiado en el ambiente. Algo que no se podía ver pero que todos sentían. 20 de junio. Han pasado 4 días desde el empate contra Honduras y España ha tenido 4 días para vivir con esa sensación de frustración metida en el estómago. Las tertulias de radio han estado encendidas. Los periódicos han destripado el partido hasta el hartazgo. El seleccionador Santamaría ha aguantado el chaparrón de críticas con la serenidad de quien sabe que en el fútbol los debates se resuelven sobre el campo. Ahora toca Yugoslavia. Un rival diferente. Un equipo con más calidad individual que Honduras. Con jugadores que tienen experiencia europea. Con un estilo de juego más técnico. Pero también un partido que España no puede perder. España mejora su actuación respecto al primer partido. Hay más intensidad. Más orden. Y sobre todo, hay un Juanito que esa tarde está en un momento de esos en que parece que el balón le obedece. El primero lo marca él. Una jugada individual que deja a 2 defensas yugoslavos parados. Un disparo que entra ajustado al palo. El Luis Casanova se pone en pie. Juanito, con el puño levantado, corre hacia la afición. Más adelante, Saura hace el segundo gol tras una buena combinación colectiva. España 2, Yugoslavia 1. En los bares de España, los vasos chocan. Hay abrazos. Hay gritos. Hay esa alegría que se mezcla con el alivio de quien lleva días con el alma en vilo. Pero los que saben de fútbol, los que han visto muchos partidos, guardan sus celebraciones con prudencia. Porque han visto el partido. Y España ha ganado, sí. Pero el juego no ha convencido del todo. Ha habido momentos de duda. Momentos en que Yugoslavia pudo empatar o incluso ponerse por delante. La victoria vale. Claro que vale. Pero el siguiente partido es contra Irlanda del Norte. Y contra Irlanda del Norte, si España juega como ha jugado hasta ahora, puede haber sorpresas. ¿Sorpresas de verdad? No. Imposible. ¿O sí? 25 de junio de 1982. El Luis Casanova de Valencia recibe menos gente que en los partidos anteriores. La afición empieza a desconfiar.
O quizás es que las entradas para este partido se vendieron con menos urgencia, porque todos pensaban que era el partido más fácil del grupo. Irlanda del Norte. Un país pequeño. Una liga discreta. Jugadores que no suenan en los grandes clubes europeos. ¿Qué podía salir mal? Lo primero que hay que saber de esta Irlanda del Norte es que su seleccionador, Billy Bingham, es un hombre que lleva años preparando este equipo para cualquier cosa. Que tiene a sus jugadores convencidos de que pueden competir con cualquiera. Y que tiene en la plantilla a alguien que en ese momento nadie fuera de las Islas Británicas conoce todavía, pero cuyo nombre va a quedar grabado en los libros de historia del fútbol mundial. Norman Whiteside. 17 años. 17 años y 41 días. El futbolista más joven en debutar en una Copa del Mundo en toda la historia del torneo. Superando el récord que hasta ese momento tenía Pelé, que había debutado con 17 años y 249 días en el Mundial de 1958. Whiteside es un central enorme para su edad. Fuerte, duro, con una madurez física que desconcierta. Cuando sale al campo con Irlanda del Norte en ese mundial, sus rivales hacen lo que hace todo el mundo al enterarse de que tiene 17 años, lo miran con incredulidad. Y luego lo sufren. España juega el partido de la peor manera posible. Con miedo. No hay otra palabra. Los jugadores están tensos desde el minuto 1. La presión de jugar en casa, la expectativa de la afición, el recuerdo del empate contra Honduras, todo eso se nota en las piernas, en las decisiones, en los pases que se van 1 metro lejos del pie del compañero. Irlanda del Norte sale con un plan clarísimo, defender con orden y esperar. Y España no sabe romper ese orden. Los ataques españoles son previsibles. Los centros llegan al área y la defensa norirlandesa los despeja sin problemas. Las combinaciones en el mediocampo son lentas, sin verticalidad. El tiempo pasa. Y pasa. 0-0 a la hora de partido. Minuto 47 de la segunda parte. Un balón largo. Alexanco y Tendillo no se entienden. El balón pica en el área española y cae a los pies de Jerry Armstrong, el extremo de Irlanda del Norte. Armstrong dispara antes de que ningún defensa pueda llegar. El balón entra. España 0, Irlanda del Norte 1. El silencio que cae sobre Luis Casanova en ese momento no tiene nombre exacto en ningún idioma. No es solo decepción. No es solo enfado. Es algo más profundo. Es la sensación de que algo que debería ser fácil se ha convertido en difícil. Que algo que debería ser tuyo se te escapa de las manos sin que puedas entender bien cómo ni por qué. España intenta remontar. Los jugadores buscan el gol desesperadamente. Hay más urgencia, más verticalidad, más riesgo. Pero Irlanda del Norte cierra filas. Y el tiempo sigue corriendo. El partido termina 0-1. España pierde contra Irlanda del Norte en su propio país. La clasificación, vista fríamente, no es catastrófica. España pasa a la segunda fase igualmente, como segunda del grupo detrás de Yugoslavia. Pero el daño moral es enorme. Santa María es el blanco de todas las críticas. Los periódicos preguntan qué le pasa a la selección. Los aficionados se preguntan si España es capaz de competir con los grandes del torneo si no ha podido ganar a Honduras ni a Irlanda del Norte. Y mientras España lamia sus heridas, los sorteos de segunda fase revelan el grupo que le ha tocado. Cuando los aficionados leen el resultado,
Muchos cierran el periódico lentamente, porque España ha quedado segunda de grupo. Y los segundos de grupo en la segunda fase van al grupo B, con Inglaterra y con Alemania Federal. Para entender lo que significa este emparejamiento, hay que entender quiénes son estos dos rivales. Empecemos por Inglaterra, la selección que inventó el fútbol, la que en 1863 redactó las primeras reglas escritas del juego, la que durante décadas se negó a participar en los mundiales porque consideraba que ellos no necesitaban demostrarle nada a nadie en ese torneo que ellos mismos habían inventado. El equipo de 1982 tiene a Brian Robson en el mediocampo, un mediocentro que es ya en ese momento una fuerza de la naturaleza. En el primer partido de la primera fase del torneo, contra Francia, Robson marcó a los 27 segundos. 27. El gol más rápido de la historia de los mundiales hasta ese momento. Hay a Peter Shilton en la portería, uno de los mejores porteros del mundo. A Ray Wilkins en el centro del campo. A Trevor Brooking. Y hay a Kevin Keegan. Kevin Keegan es en ese momento uno de los jugadores más famosos del planeta. 2 veces ganador del Balón de Oro europeo. El gran referente del fútbol inglés de su generación. El hombre que durante años fue el punto de mira de cualquier análisis del fútbol en Europa. Pero hay un problema. Kevin Keegan llega al Mundial de 1982 con una lesión en la espalda que lleva meses arrastrando. No ha podido jugar en la primera fase. El médico de la selección le dice cada día que no está listo. Y él responde cada día que sí está listo. Luego está Alemania. Siempre Alemania. Si en el fútbol hubiera un equipo capaz de ganar siempre que quisiera, ese equipo sería Alemania Federal en los años 70 y 80. Finalistas del Mundial de 1966. Campeones en 1974. Finalistas en 1966 y 1982. Pero eso todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que tienen. Karl-Heinz Rummenigge, el delantero del Bayern de Múnich que es en ese momento el mejor o segundo mejor jugador de Europa. Rummenigge lleva toda la copa con molestias musculares. No está al 100%. Pero cuando está bien, es capaz de cambiar un partido en 5 minutos. Pierre Littbarski, el extremo derecho. Pequeño, rápido, eléctrico. Un jugador capaz de hacer cosas que sus piernas no deberían poder hacer. Paul Breitner en el mediocampo. Un tipo que además de ser futbolista es intelectual, filósofo en sus ratos libres, aficionado a la música clásica. Y que dentro del campo es una máquina de control y distribución. Uli Stielike. Los Forster. Felix Brych. Y en la portería, Harald Schumacher. El nombre de Schumacher va a aparecer más adelante en esta historia, en un contexto muy diferente. Porque Schumacher tiene una cita con la infamia en este mundial que todavía hoy eriza la piel. Pero eso también es para más adelante. El formato de la segunda fase es diferente al de la primera. Hay 4 grupos de 3 equipos. Cada grupo juega una liga entre ellos, como en la primera fase. Pero solo el primero del grupo pasa a las semifinales. Solo uno. España necesita ser primera del grupo. Necesita ganar o al menos sacar mejores resultados que Inglaterra y que Alemania. ¿Está preparada para eso? La segunda fase se juega en Madrid. En el Santiago Bernabéu, el estadio más grande y más famoso de España.
Y aquí hay algo que no se puede ignorar: jugar en el Bernabéu tiene su propio peso. Tiene su propia presión. Es un estadio que cuando está lleno genera una energía diferente a cualquier otro campo del país. Más intensa. Más exigente. Más implacable. Para los jugadores españoles, ese estadio debería ser un impulso. Un empuje extra. Pero también puede ser una losa. 29 de junio de 1982. El Bernabéu contra Inglaterra. 75.000 personas en el estadio. Millones más frente a los televisores en toda España. Y también en toda Inglaterra. Y también en buena parte del mundo. El ambiente en las calles de Madrid esa tarde es electrizante. Hay bares que han puesto el televisor en la acera para que puedan ver el partido los que no caben dentro. Hay familias que han traído sillas de casa y las han colocado frente a la ventana del vecino que tiene la tele más grande. Hay grupos de aficionados que llevan horas en el estadio, reservando sitio, cantando, bebiendo, esperando. Es el partido de España contra el país que inventó el fútbol. Eso tiene un sabor especial. España sale con Santillana de centrodelantero, Quini en apoyo, el mismo bloque defensivo de la primera fase. Juanito, que lleva unos días con molestias, sale de titular pero con instrucciones de no forzar. Inglaterra tiene a Keegan en el banquillo. El médico sigue sin darle el visto bueno para jugar 90 minutos. Sale Trevor Broken, también tocado, y eso ya dice algo de cómo llega el equipo inglés a este partido. El partido es un duelo de bloqueo desde el primer minuto. Los dos equipos se respetan tanto que casi se paralizan mutuamente. España tiene más posesión del balón, pero cuando llega a campo contrario, la defensa inglesa, ordenada, compacta, profesional como solo los ingleses saben serlo, cierra todos los caminos. Peter Shilton, bajo los palos ingleses, apenas tiene trabajo serio que hacer en la primera mitad. Y Arconada tampoco. Es un partido de mediocampos, de duelos físicos, de balones divididos en zonas que no son la del área. De esos partidos que los entrenadores llaman de mucho trabajo sin premio. España tiene sus momentos. Perico Alonso filtra un pase largo que casi llega a Santillana. Alexanco remata de cabeza un córner y la pelota pasa muy cerca del palo. Quini gira en el área y dispara, pero el balón va directo a las manos de Shilton. Shilton, inmenso. Seguro como una roca. En los últimos minutos, con España buscando el gol con desesperación, Santamaría hace cambios hacia el ataque. Y en el otro banquillo, el seleccionador inglés Ron Greenwood decide que ya es el momento. Manda calentar a Kevin Keegan. El estadio lo ve salir. Y hay ese silencio particular que se produce cuando aparece un nombre grande. Cuando el hombre más famoso del equipo contrario pisa el campo. Keegan entra. Tiene 10 minutos. O 12. No más. Y en esos minutos tiene una ocasión. Un cabezazo en boca de gol, tras un centro de Robson, que pasa rozando el poste cuando Arconada ya estaba batido. En el Bernabéu, 75.000 gargantas que se habían abierto para gritar el gol se quedan con el sonido atrapado en la garganta. El balón ha pasado fuera. Trevor Brooking también tiene su momento. Un disparo desde el borde del área que Arconada detiene con una mano providencial. El partido termina 0-0. Para España, el empate tiene doble lectura. Por un lado, ha resistido contra Inglaterra. Arconada ha estado brillante cuando tuvo que estarlo.
La defensa ha aguantado ante uno de los mejores equipos del mundo. Por otro lado, España no ha marcado. Contra un rival sin Keegan, con Brooking lesionado, con un equipo al que podría haberle hecho daño, no ha encontrado el gol. Y ahora viene Alemania. Y España necesita ganar para pasar. Para ganar a Alemania. ¿Alguien da más? 2 de julio de 1982. El Santiago Bernabéu. España contra Alemania Federal. 100.000 personas. Hay que parar un momento aquí. 100.000 personas en un estadio de fútbol. Imagina estar ahí. Imagina encontrar tu asiento entre 100.000 personas que vienen con el mismo propósito. Que cantan la misma canción. Que llevan la misma camiseta. Que tienen el mismo nudo en el estómago. El ruido que hace un estadio lleno de 100.000 personas no se parece a nada que hayas escuchado. No es un ruido humano, exactamente. Es algo más profundo. Más físico. Lo sientes en el pecho, en los pulmones, en los huesos. Y esta noche, el Bernabéu lleno de 100.000 personas es el escenario más grande e impresionante que el fútbol español ha tenido nunca. Toda España está parada. Las calles de Madrid, vacías. Las de Barcelona, vacías. Las de Sevilla, de Valencia, de Bilbao, de Gijón. Todos frente a un televisor. Todos esperando. Todos creyendo que esta noche, en este estadio, va a ocurrir algo grande. Santa María coloca sobre el campo a sus mejores hombres. Arconada bajo los palos. La misma defensa de siempre. Perico Alonso, Zamora y Saura en el mediocampo. Y arriba, el tridente, Juanito, Santillana y Quini. El trío que debería marcar la diferencia. El problema es que Juanito lleva unos días con molestias en la rodilla. Entra al campo, pero no está al 100%. Y todos en el banquillo lo saben. Alemania también tiene sus dudas. Rummenigge, el gran atacante, lleva semanas con problemas musculares. ¿Jugará? Sí. Pero tampoco está en su mejor momento. Y sin embargo, en este tipo de partidos, Alemania tiene algo que va más allá de la condición física de sus jugadores. Tiene esa frialdad. Esa certeza interior de que van a competir hasta el último segundo. De que no van a rendirse. De que el partido siempre puede girar. Los primeros 45 minutos son de tensión pura. España presiona. Tiene el balón. Busca espacios. Pero la defensa alemana, Kals, los hermanos Forster, Stielicke, cierra con una organización que parece matemática. Cada hueco que Spen intenta explotar se cierra antes de que el balón llegue. Schumacher, en la portería alemana, cuando le llega algo peligroso, lo controla con esa seguridad fría que tienen los alemanes hasta para las situaciones de peligro. En el descanso, 0-0. El marcador no ha cambiado. Al inicio de la segunda parte, Santa María toma una decisión que se va a discutir durante años. Saca a Juanito. Lo cambia por López Ufarte. Juanito estaba renqueante. La rodilla no le daba para más. El cambio es lógico, médicamente. Pero emocionalmente, para los aficionados, ver salir a Juanito del campo con el marcador a 0 es un golpe. Porque Juanito, con sus cosas, con su genio imprevisible, era la chispa. Era el que podía inventarse algo de la nada. El que podía enloquecer a cualquier defensa con un regate. ¿Y cuándo se va? Minuto 50.
España está organizada, intenta construir. Pero en una transición, Alemania recupera el balón rápidamente. El pase llega a Pierre Littbarski en la frontal del área. Littbarski no necesita más. Dispara. El balón entra por la escuadra izquierda de Arconada. Alemania 1, España 0. 100.000 personas. En silencio. Ese silencio que es diferente al de los otros partidos. Porque en esos otros partidos, cuando marcaron Honduras y cuando marcó Irlanda del Norte, la sorpresa era la emoción dominante. ¿Cómo puede ser esto? Pero aquí, en el Bernabéu, el silencio tiene otro sabor. Tiene el sabor de quien siente que algo importante se le escapa. De quien comprende, sin que nadie se lo diga, que el momento cumbre de un sueño está pasando sin que pueda hacer nada para detenerlo. Los minutos siguientes, España lo intenta. La afición empuja. Los cánticos llenan el estadio. Los jugadores corren, se vacían, buscan el gol con desesperación. Santillana tiene una oportunidad. El cabezazo va fuera por centímetros. Perico Alonso dispara desde lejos. Schumacher lo para sin dificultad. Minuto 75. Un malentendido en la defensa española. El balón llega al borde del área y nadie lo despeja bien. Littbarski presiona. Arconada sale de su área con decisión, pero el balón escapa. Y ahí está Klaus Fischer. Solo. Empuja el balón a la red vacía. Alemania 2, España 0. En el Bernabéu, el silencio ya es definitivo. No es que nadie diga nada. Algunos lloran. Algunos se levantan y empiezan a salir. Los más fieles se quedan, con la esperanza de que algo cambie. Con esa terquedad del aficionado que no quiere rendirse aunque el marcador diga que ya no hay vuelta atrás. Minuto 81. Tenté Sánchez, que ha entrado como sustituto, centra desde la banda derecha. El balón llega al segundo palo, donde aparece Miguel Ángel Zamora. Cabezazo. Gol. España 1, Alemania 2. El Bernabéu reacciona. Los que estaban levantándose para irse se sientan. Los que ya lloraban gritan. El estadio recupera durante 10 segundos esa energía que había tenido al principio. Pero 10 minutos no son suficientes. El partido termina 1-2. España queda eliminada. En la segunda fase. Con un partido ganado en todo el torneo. Sin haber marcado ni un gol en los partidos contra los grandes rivales. El anfitrión del torneo más grande de la historia cae en silencio ante sus propios aficionados en su propio estadio. El Bernabéu se vacía despacio. 100.000 personas que salen sin prisa, sin alegría, sin ruido. Los programas del partido doblados bajo el brazo o tirados en el suelo. Algunos hombres con los ojos húmedos que miran el suelo para que no se les vea la cara. Mujeres que se abrazan sin decir nada. En las calles de Madrid, los bares van apagando las televisiones uno a uno. Los vasos de cerveza, algunos todavía llenos, se quedan sobre las barras. La música de las terrazas suena ahora como algo de otro mundo, ajena, extraña. Nadie tiene ganas de fiesta. España ha organizado el mejor mundial de la historia. Y su selección ha hecho uno de los peores torneos que nadie esperaba. Ahora, lo único que queda es mirar cómo el resto del mundo sigue adelante. Mirar cómo el sueño que era nuestro sigue su camino sin nosotros. Y hay que reconocer que lo que viene a continuación, aunque sin España,
es extraordinario. El 11 de julio de 1982, cuando Dino Zoff levantó la copa en el Bernabéu, el Mundial terminó oficialmente. Pero en España, ese final no fue solo el cierre de un torneo de fútbol. Fue el cierre de algo más grande y más difícil de definir. Durante 4 semanas y media, España fue el centro del mundo. Los estadios que se reformaron o construyeron para el torneo siguieron siendo utilizados durante décadas. El José Zorrilla de Valladolid, el único construido desde cero, sigue en pie y en uso hoy. El Camp Nou de Barcelona, ampliado para ese mundial, fue durante años el estadio más grande de Europa. La red de transportes que se mejoró para el torneo sirvió de base para las mejoras que vinieron después. La experiencia acumulada sirvió para que España pudiera aspirar a organizar otros eventos internacionales de enorme envergadura. La señal de televisión del Mundial, emitida desde Torre España, demostró que España era capaz de garantizar la infraestructura de comunicaciones para un evento planetario. Y el turismo internacional que llegó ese verano encontró un país diferente al que imaginaban. Más moderno. Más abierto. Más capaz de lo que las viejas imágenes de España en el exterior sugerían. Pero la selección española no cumplió. Hay que decirlo con claridad, sin adornos. Una victoria, 2 empates y 2 derrotas en 5 partidos. Eliminada en la segunda fase. Sin haber marcado ni un gol en los partidos decisivos. El seleccionador Santamaría fue sustituido. Llegó Miguel Muñoz para empezar desde cero. Varios de los jugadores de ese mundial no volvieron a jugar con España. Juanito, el imprevisible extremo malagueño, no volvió a vestir la camiseta roja después de ese torneo. La nueva dirección técnica inició una renovación que dejó fuera a varios de los veteranos. Quini se retiró de la selección tras el Mundial. Había jugado 35 partidos con la camiseta roja y había marcado 8 goles. Fue su última gran cita internacional. Y sin embargo, esos hombres merecen algo más que el olvido. Arconada, el mejor portero que España había tenido en mucho tiempo, cargó con la responsabilidad imposible de ser el guardián de una nación entera en el torneo que esa nación organizaba. Camacho, el guerrero del lateral derecho, dio todo lo que tenía partido a partido sin guardarse nada. Gordillo, el rayo veloz del lateral izquierdo, fue uno de los mejores jugadores de España en ese torneo pese a que el equipo no cuajó. Perico Alonso, el cerebro del mediocampo, ordenó y distribuyó sin el reconocimiento que merecía. Santillana, el centrodelantero clásico, buscó el gol en cada partido con la seriedad de quien lo pone todo en cada remate. Y ese grupo de hombres que vivió el verano más grande y más decepcionante de su carrera deportiva siguió. Siguió entrenando. Siguió jugando. Siguió siendo parte de una historia del fútbol español que, muchos años después, llegaría a ser la más grande del mundo. Porque los jugadores que venían detrás de ellos aprendieron algo de ese fracaso. Y lo que vino después de 1982, la generación de Butragueño, de Michel, de Sanchís, fue construyendo poco a poco la base de la que años después llegaría a algo extraordinario. Pero eso es otra historia. Hay veranos que se quedan. No todos. La mayoría pasan y se mezclan con los demás hasta que no sabes distinguirlos. Pero algunos se quedan. Se quedan en detalles pequeños. En el olor del café de un bar que ya no existe. En el sonido de una televisión encendida al fondo de un pasillo. En el tacto rugoso de una camiseta de la selección española lavada demasiadas veces.
En la imagen de un naranjito de plástico encima de la tele del salón, ese juguete que fue regalo de no sabes quién y que tardó años en desaparecer. El verano del 82 tiene un olor. Es el olor a bares llenos, a cerveza fría y a fritanga de mediodía, a crema solar y a asfalto caliente. Tiene un sonido. El rugido de un estadio a lo lejos, escuchado desde la calle desierta porque todo el mundo está dentro o frente a un televisor. La voz del locutor de televisión que sube de volumen cuando hay una oportunidad de gol. Los gritos del vecino del piso de arriba que se escuchan a través del techo. Y tiene un color. El rojo y el amarillo de las banderas que llevaban meses en los balcones de media España. El naranja de esa mascota simpática y ridícula y adorable. El verde del césped del Bernabéu bajo los focos de la final. Si viviste ese verano, tienes tus propios recuerdos de él. Tu propio bar. Tu propio salón. Tu propio momento en que España marcó, o en que encajó, o en que el partido terminó y la gente salió a la calle sin saber bien qué cara poner. Y si no lo viviste, pero lo escuchaste de alguien que sí estuvo ahí, quizás entiendes ahora un poco mejor por qué esas personas tienen esa mirada particular cuando hablan de ese verano. No es solo nostalgia. Es algo más específico. Es el recuerdo de un momento en que España, con todos sus miedos y sus esperanzas y sus contradicciones, se reunió alrededor de un balón de fútbol y decidió que, durante 4 semanas, eso era lo único que importaba. La selección decepcionó. El torneo fue extraordinario. Y el verano del 82 quedó grabado en la memoria de una generación entera como algo que no se puede explicar del todo. Solo se puede recordar. Una última cosa. Si tienes un recuerdo de ese verano, el partido que recuerdas, el bar donde lo viste, el gol que te hizo gritar, la derrota que te dejó sin palabras, cuéntanoslo en los comentarios. Porque esta historia no está solo en los libros de historia del fútbol. Está también en ti. Y merece ser contada.